Este, mm, bueno, en realidad la idea de hoy, como saben, voy a estar solo. No estamos con Gaby, que se tomó una semanita de descanso. Em, pero bueno, voy a tratar igualmente en algún momento capaz de, por lo menos desde mi punto de vista, hacer un poco de análisis técnico y conversar un poco con respecto a eso. En realidad la idea principalmente de hoy, sobre todo porque nos toca efectivamente eh, pasar por un evento absolutamente significativo en el mercado cripto, eh, nada, nos toca efectivamente estar ahí y poder charlar un poco y analizarlo, que es justamente algo de lo que estuvimos hablando ayer en el live con la comunidad Blue Whale acerca este, de toda esta situación que estaba circulando con respecto a Sam Bankman Fried y CZ con sus respectivos exchanges Binance y FTX. Em, para poner un poco en... Voy a ir compartiendo pantalla y ir pasando por un par de hilos porque hay un montón de cosas, así que me van a ver buscar y buscar la información que tengo un poco ahí desordenada. Eh, pero bueno, básicamente lo que habíamos comentado era un poco esta situación de este personaje, de Sam, un personaje bastante polémico en realidad se había él junto a Alameda Research, que es un fondo en el cual él justamente es una cara muy visible. eh, bueno, lograron justamente levantar y hacer crecer fondos de mucho volumen durante el pasado bull market. Como le fue también a un montón de fondos. Y bueno, y con el tiempo fueron creando también su propio banco, digamos. Al fin y al cabo fueron creando su exchange, fueron creando sus distintos tokens, algunos en DeFi, invirtiendo obviamente también en muchos otros proyectos. Eh, y bueno, y en gran parte del mercado, incluso de este mercado bajista, han demostrado y han mostrado ser un fondo fuerte, incluso adquiriendo muchas posiciones de otros fondos también que bueno, que cayeron en bancarrota y en distintos modos de liquidaciones. Em, este personaje Sam, para poner un poco y resumir un poco, lo cierto es que es ciertamente un poco polémico. En realidad, todos estos personajes, obviamente, que al fin y al cabo eh, tienen poder, tienen un capital importante y obviamente empresas o compañías que generan muchas ganancias. Bueno, al fin y al cabo, claramente son personajes importantes con respecto a los mercados y principalmente suelen tener personalidades que bueno, que a veces son polémicas, como puede ser capaz el caso de Elon Musk o de otros sujetos que ya conocemos. En este caso sí, se trata de un personaje particular, de hecho es una persona que se sabe que eh, incluso para estas elecciones políticas de medio término es una de las personas que más invirtió en campañas y de hecho siempre anunció su idea de meterse también en política. Bueno, ocurrieron varias cosas. De hecho, una de las cosas que ocurrió en algún momento y que fue un poco una pequeña, no disputa, pero se lo vio un poco mal en el espacio cripto a este Sam, eh, fue particularmente un determinado momento en el cual eh, básicamente Sam pudo juntarse en una mesa chica a hablar acerca de ciertas regulaciones, mientras que otros exchanges no, y habló de ciertos acuerdos, de ciertas cosas que hablaron que no beneficiaba prácticamente al ecosistema cripto, sino que justamente hablaba de que, bueno, de que había que estar encima de los clientes y saber específicamente, digamos, sacar un poco de misterio y de anonimato al ecosistema cripto en general, incluyendo a DeFi, por ejemplo. Se lo criticó mucho en su momento por eso. Lo cierto es que en paralelo, digamos, y yendo capaz un poco más al tema puntualmente de ahora, en paralelo, sabemos que tenemos por otro lado a CZ, es un empresario. CZ tiene Binance, que es un exchange que surge en 2017.
y que se fortalece muy rápidamente y consigue realmente posicionarse dentro de los exchanges más importantes del mercado cripto. eh, y al día de hoy ya hace un buen tiempo que es el exchange más grande en términos de volumen y que más ganancias genera, digamos, más fuerte en ese sentido. Eh, CZ es un personaje, es básicamente de China y el exchange empezó en China y principalmente se radica ahí. Después también tiene una versión que es Binance US en Estados Unidos, pero no corren, digamos, no son la misma empresa exactamente. Este, pero bueno, al fin y al cabo Binance se fue posicionando muy fuerte en el mercado. De hecho, eh, incluso sabemos que hoy en día Binance, al igual que Sam, tiene un exchange. Sabemos que existe también Binance Labs, que básicamente es el fondo de inversión de Binance, donde ellos invierten en proyectos que recién están empezando o no, también tienen otras posiciones. Este, la estructura de negocios de ambos es muy similar en ese aspecto. Lo cierto es que Binance ha mostrado siempre ser muy solvente, tiene una de las redes más importantes de lo que es DeFi, que es la Binance Smart Chain. Bueno, a lo largo del tiempo, CZ de hecho posiblemente es una de las personas que más criptomonedas tiene en el mundo. Eso también se sabe y en ese sentido lo convierte en una persona obviamente muy, muy poderosa e influyente en el ecosistema cripto en general. Este, mm, y lo que ocurrió recientemente, eh, a lo mejor, digamos, personalmente creo que, sí voy a hablar en este sentido, es mi opinión y es algo que, digamos, no, creo que cada uno, como en muchos casos, cada uno formará su opinión y también puede ir cambiando con respecto a lo que uno va leyendo, uno va viendo y se va informando, que muchas veces eso, digamos, es sujeto a saber que hay cosas que uno posiblemente no se vaya a enterar nunca. Eh, pero yo creo que en este caso la jugada de CZ es una jugada maestra. Realmente creo que creo que es una jugada de ajedrez eh, espectacular porque bueno, básicamente lo que ocurre es que eh, hace pocos días, lo habíamos charlado un poco ayer, básicamente sale en Coindesk, que es un sitio muy importante de información y de noticias de cripto, sale justamente un artículo revelando algunos datos con respecto a el balance en este caso, Alameda Research, que es este fondo, como si fuera el Binance Labs, pero es obviamente este fondo de Sam, eh, comentando obviamente que hay muchas incongruencias, sobre todo con respecto a las deudas que tienen y que siguen tomando, eh, y a la falta de liquidez en los activos que ellos reportan, porque ellos estaban reportando que tenían una cierta cantidad de activos cuando una gran parte de esos activos eran justamente tokens FTT, que básicamente el token FTT es como el token BNB en el caso de Binance, en este caso el FTT es el token central de el exchange FTX. Y bueno, venían justamente eh, en una situación en la cual ellos eran prácticamente los hodlers principales de FTT y gran parte de esos tokens no estaban en circulación, entonces no eran tokens líquidos. Este, y por otro lado también su forma en algún punto de financiarse, además de otras incongruencias que habían y otras cosas que no estaban muy buenas dentro de los balances, con algunos otros tokens también que eran prácticamente de ellos y que tenían incluso mucho menos market cap que FTT, o sea, eran menos importantes. Eh, Aún así, justamente uno de los riesgos que se corría era que si encima se perdía gran parte del valor de FTT, digamos, si FTT caía de precio, y ellos son los principales holders de FTT en una moneda completamente ilíquida, no pueden reaccionar en lo absoluto, a menos que sacar esas monedas de circulación y hacer que baje más de precio, puede haber claramente una cascada de ineficiencia en la cual ellos están basando todo su balance o gran parte de su balance justamente en un activo no solo que no es líquido, sino que no tiene ningún tipo de atractivo hoy por hoy para el mercado. Este, y que encima ellos son los principales holders y, digamos, toda esta situación de insolvencia obviamente trae incertidumbre y ya sabemos qué es lo que ocurre cuando se empieza a armar un poco esta sensación de espiral de la muerte, ¿no? Lo que se vio, por ejemplo, en el caso de Luna, que obviamente no tiene nada que ver con esto, o sea,
digamos, nada que ver. En ese caso estábamos hablando de una red de cripto, en este caso es un exchange, digamos, no tienen nada que ver en términos puntualmente de lo que ocurrió, pero sí sabemos muchas veces que la economía tiende a funcionar muchas veces en base a estas ruedas. Incluso lo vemos cuando analizamos hace poco eh, un poco la situación de la economía real y vimos cuáles eran los componentes que hacían que eso se mueva. Y también tenemos eh, casos y ejemplos infinitos en la economía donde esa misma rueda positiva, en la cual obviamente, digamos, si uno está posiblemente en un mercado alcista y está basando su economía en un token como FTT, mientras uno siga creciendo y el exchange cada vez tenga más usuarios y siga habiendo un flujo de capital positivo, el financiamiento puede seguir funcionando perfectamente y los puede llevar a, obviamente, generar muchas más ganancias, porque básicamente es una forma de apalancamiento. Pero lo cierto es que cuando el mercado se te pone para el otro lado, hay que ver si uno tiene efectivamente la espalda como para soportar eso y principalmente si uno tiene la confianza del mercado y de tus holders y de la gente que tiene en este caso tu token o que participa o que está en el exchange que vos estás llevando a cabo. La confianza sabemos que en este caso es un elemento central. Y puntualmente con estos reportes que empezaron a salir, obviamente el primer golpecito fue a la confianza. Eh, Algunos días después de este reporte, apareció en una cuenta que es básicamente un bot que va registrando movimientos muy grandes de inflow y de outflows hacia o a exchanges. Entonces salió en ese caso que había ingresado una cantidad enorme de FTT a Binance, de una billetera oculta, de una billetera privada. Este. Y bueno, inmediatamente salió esa noticia. Si no me equivoco, al otro día, un par de horas después, efectivamente CZ confirmó que eran ellos que habían mandado los tokens a Binance. Y poco tiempo después sacó efectivamente el primer comunicado con respecto a esto. De que, vamos a entrar, así lo vemos directamente. Este, esto debe estar más abajo. Un poco más. Pero bueno, salieron finalmente con exactamente acá. Con que habían liquidado, digamos que iban a liquidar, me parece que es acá, exactamente acá, que iban a liquidar las posiciones de FTT que les quedaban. Bueno, aclaró, fue un poco polémico porque acá en principio, bueno, aclaró eso, aclaró que no tenía que ver con, digamos, no era ningún tipo de movimiento en contra de un competidor. Simplemente una cuestión de que no querían holdear más eso y de que salieron algunas noticias a la luz que no les gustaron. Sencillamente, o sea, yo lo digo, lo digo un poco así como sencillamente, lo cierto es que estamos hablando de Binance y estamos hablando del hecho de que Binance tenía obviamente una gran cantidad de tokens FTT, como seguramente tiene una gran cantidad de tokens de un montón de proyectos. O sea, si te deja de respaldar Binance y vende todos tus tokens, estás ante una gran presión vendedora que obviamente el mercado, digamos, incluso desde el punto de vista de los derivados, obviamente no tenés ninguna forma eh, de frenar una presión vendedora de ese tipo. Entonces, nada, digamos, en este caso obviamente es una noticia importante. eh, y cuando ocurrió esto fue hace 2 días puntualmente, obviamente esto acrecentó muchísimo todo el miedo con respecto a la situación de Alameda, del fondo, digamos, y obviamente de FTX, del exchange que, nada, de pronto empieza a mostrar ciertos signos de insolvencia, eh, con una moneda que es su moneda central, que es FTT, que de pronto tiene una gran presión vendedora de Binance, que de hecho ellos dijeron que posiblemente esto de vender el token lleve un buen tiempo. Eh, Al poco tiempo que Binance saca perdón, que CZ saca este tweet, sale un tweet también de, si no me equivoco, de Caroline Capital, creo que es en este caso la que estaba, digamos, manejando manager del balance de Alameda, ofreciéndole, eso fue medio raro también, pero bueno, salió como ofreciéndole un trato, como diciéndole, bueno, te podemos comprar todos tus tokens a un cierto precio.
Aparentemente CZ o no le dio ni bola o andás a ver, no sé, fue un tweet bastante raro, a mí me resultó raro porque generalmente esas cosas de última se ven por atrás, no tenés por qué ir a tuitearlo. Eh, pero bueno, supongo que fue una forma capaz de mostrar que estaban presentes ante la situación y que que estaban tratando de hacer algún tipo de negocio para salvar un poco el momento y la situación. Eh, lo cierto es que, bueno, poco tiempo después de esto, bueno, acá está justamente CZ confirmando esto que les decía de Whale Alert, que es este bot, de que se habían transferido enormes cantidades de FTT a Binance. eh, y efectivamente CZ lo confirmó. Después tiró también este tweet muy polémico porque medio que en algún punto como que habló de la situación y habló también como del caso de Luna, como aprendiendo de la situación de Luna, que la verdad es que sinceramente es una situación muy distinta a la de Luna, no tiene nada que ver, aunque sí se corren obviamente riesgos de este espiral de la muerte que puede llevar a una famosa corrida bancaria, tranquilamente en un exchange, eso puede ocurrir. Así que bueno, yo creo que este fue el tweet que ya me hizo pensar un poco en que CZ se las estaba jugando. O sea, ya comparar la situación con Luna me pareció un poco buscando crear un poco esa sensación también. Eh, Nada, si CZ dice eso, obviamente, bueno, como sabemos es importante. Eh, Pasaron un par de días, ayer justamente hablamos un poco de esto, contamos bien toda esta situación. Y de hecho, hoy mismo los mercados, y eso es a lo que quería ir un poco, bueno, hoy mismo, esto fue, yo estoy acá en el gráfico prácticamente de una hora, esto fue a las 21 horas prácticamente, a las 21 horas efectivamente el mercado tuvo una corrección importante, tuvo un movimiento a la baja interesante. No me quiero meter ahora puntualmente con análisis técnico, pero sí mostrar eso por lo menos acá y que la verdad se está moviendo obviamente con fuerza todo esto. Eh, pero bueno, un movimiento a la baja muy importante que siguió en este caso durante la noche. Y después tenemos todo este movimiento al alza que se dio. En realidad acá lo estamos viendo en una hora, pero si incluso vamos al gráfico de 15 minutos lo vamos a ver también en prácticamente sí, en una hora con tres velas o cuatro velas fuertes al alza. Un movimiento bastante particular y con mucha fuerza y que incluso por eso digo que estaba muy raro el mercado. Fíjense también con la fuerza con la cual el movimiento se retrocedió en lo absoluto. Este, ¿Y qué fue lo que pasó acá? Que es un poco lo que venía a comentar. A mí me llamó absolutamente la atención. Pero bueno, lo que se dio puntualmente a raíz de toda esta situación fue que incluso yo me desperté esta mañana y la primera noticia una de las primeras noticias que vi, que me llegaron por Telegram en este caso, tenía que ver justamente con que FTX había pausado justamente los retiros. Eh, Vamos a ver si ellos lo anunciaron acá. Pero bueno, me había llegado efectivamente esa noticia. Obviamente no está bueno. Puntualmente no tengo fondos ahí, pero sé que hay gente que sí. Y de hecho, obviamente fue un exchange que se fue ganando mucho la confianza y uno de los exchanges más importantes de cripto. Entonces, que pase eso no es bueno para el ecosistema en general. Eh, bueno, no sé si ellos lo anunciaron puntualmente. Bueno, acá más o menos anunciaron algo hace ya varias horas con respecto a que estaban trabajando con respecto a a los retiros, porque había, bueno, con el backlog y demás, haciendo. Nada, seguramente tuvieron efectivamente muchos retiros, porque es lógico, digamos, si uno. Yo sinceramente no creo que FTX desaparezca, ayer se los decía, yo no creo que ese sea el caso, o sea, no veo una situación en la cual desaparece el exchange en lo absoluto y deja a todos los usuarios plantados, pero sí creo que si yo tuviera fondos en FTX y veo toda esta situación, la verdad que prefiero sacarlos. No estoy dispuesto a arriesgar ese 1% de probabilidad de que pierda los fondos. Entonces, la verdad que creo que si yo hubiera tomado esa decisión, creo que muchos usuarios decidieron hacer lo mismo. Y fue el caso, obviamente. Entonces empezaron a ver que habían un montón de usuarios retirando de la plataforma. A lo mejor eso generó una cierta congestión, o a lo mejor eso fue efectivamente que lo frenaron adrede. Eso ya
me parece que también está por verse, no sé si lo vamos a saber o si lo van a comentar. Creo que esta cuestión de decir, che, hay muchos retiros y se congestionó, puede ser una gran excusa porque sinceramente cuando hay muchos retiros puede ocurrir efectivamente una corrida bancaria en la cual ellos estén viendo que están ante una posibilidad de realmente quedarse sin liquidez. Puede pasar tranquilamente. Y tengan que resolver ciertas cosas. Entonces a lo mejor frenar los retiros incluso puede ser una medida, si se quiere, para salvar a los usuarios en algún punto, para poder arreglar, capaz, hacer algún tipo de trato, llamar a gente que asista, que ayuda, que traiga liquidez, lo que sea, para después poder concretar efectivamente esos retiros. Yo creo que esa... Pasa que obviamente eso no sé si se lo pueden decir de esa manera a los usuarios. Este, porque va a generar obviamente mucho más miedo e incertidumbre. Entonces a lo mejor decir que es una cuestión de que está, obviamente hay mucha fila en los retiros y de que nada, están trabajando en eso, es una forma de moderar la situación un poco más sin que pase a ser algo trágico. Ahora, sí vamos ahora sí al movimiento a este fuerte movimiento que hubo acá, porque obviamente hasta todo, digamos, todo este movimiento que hubo y hasta acá en el mercado todo lo que había era miedo e incertidumbre con respecto a esto, porque también sabemos que, o sea, lo primero que se sabe es, che, si frenaron los retiros en FTX y están ante una situación que claramente, como les digo, es una situación en donde hay un problema, tienen un problema de liquidez, porque si no, no tienen por qué frenar los retiros, que la gente saque, ¿qué problema hay? O sea, así funcionan las plataformas, así deberían funcionar los exchanges, así deberían funcionar los bancos, o sea, si no, no tienen ningún inconveniente, ellos deberían seguir haciendo plata igual porque cobran comisiones por eso. Eh, en este caso hay un problema claramente, entonces los mercados manejaban un altísimo grado de incertidumbre, eh, hasta que, hasta que sale efectivamente una noticia completamente inesperada, sinceramente. Creo que salió, sí, salió primero de parte de Sam Bankman-Fried con esta noticia. Bien, lo voy a mandar a, lo voy a mandar a Google Chrome, así la podemos traducir porque en el Brave tengo que descargar una extensión que todavía no descargué. Eh, Esto puede tardar un poquito en cargar, pero lo vamos a hacer. Así podemos ir leyendo un poco todo esto. No sé tampoco si estoy conectado acá a Twitter. No lo suelo hacer. Este. ¿Estuvieron un poco al tanto de esto o cero? ¿Sabían algo? ¿Leyeron algo? ¿Llegó alguna noticia? ¿Infobae ya apareció hablando de esto? Sí, 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 apareció. Espectacular. Bien, bien, bien. Eh, bueno, ahí vamos con esto. Voy a traducir. Piqui, piqui, no hace falta. Bien, salió entonces finalmente el anuncio en este caso de Sam Bankman-Fried. Hola a todos, algunos anuncios. Las cosas han dado un giro completo, o sea, terminamos con este quilombo. Y los primeros y los últimos, bueno, acá en realidad quiso decir que tanto FTX como los inversores son igual de importantes, son los primeros y los últimos y hay que poder respaldar a todos. Básicamente, hemos llegado a un acuerdo sobre una transacción estratégica con Binance para FTX. Cuando dijo Binance para FTX, el para a mí me resultó muy raro, o sea, Binance for FTX, pendiente de Didi, que calculo que será due diligence, o sea, que obviamente Binance tendrá que también empezar, digamos, hacer una investigación en base a FTX. Pero bueno, ya me llamó la atención. Nuestros equipos están trabajando para eliminar la acumulación de retiros tal como está. Como vemos, hay claramente una gran acumulación de retiros. Esto eliminará la crisis de liquidez. O sea, acá dan a luz efectivamente que estaban ante un problema de liquidez y que frenaron los retiros principalmente por eso. Todos los activos estarán cubiertos uno a uno. Bien, así que los usuarios quédense tranquilos, ok, genial. Esta es una de las principales razones por las que le hemos pedido a Binance que entre. O sea, ellos acudieron a Binance para que por favor les den una mano porque se les iba la situación al demonio. Puede demorar un poco de tiempo resolverlo, etcétera. Nos disculpamos por eso. Lo importante es que los clientes estén protegidos. Bueno, perfecto, obviamente eso hay que aclararlo y hacerlo. Enorme agradecimiento a CZ. O sea, esto ya es rarísimo porque, bueno, nada, yo creo que
como digo, o sea, cada uno acá analizará y después yo ya les dejé ayer también en el Discord un par de artículos y los mismos artículos que estuve viendo yo también para ver parte de esta información, cada uno verá la situación como quiere. A mí me llamó mucho la atención, me pareció muy inteligente igualmente de parte de Sam este posteo. Pero bueno, enorme agradecimiento a CZ, a Binance y a todos nuestros seguidores. Este es un desarrollo centrado en el usuario que beneficia a toda la industria. CZ ha hecho y seguirá haciendo un trabajo increíble en la construcción del ecosistema criptográfico global y la creación de un mundo económico más libre. Flores a CZ a otro nivel, o sea, increíble. Sí que ha habido rumores en los medios de conflicto entre nuestros dos intercambios, sin embargo, Binance ha demostrado una y otra vez que están comprometidos con una economía global más descentralizada, mientras trabajan para mejorar las relaciones de la industria con los reguladores. Estamos en las mejores manos. Bueno, flores absolutas, o sea, realmente flores y mucho cariño para Binance, para CZ. Tengan en cuenta que FTX.us y Binance US, dos compañías separadas, no se ven afectadas actualmente por esto. Los retiros de FTX.us están y han estado en vivo. Es totalmente respaldado uno a uno y operando normalmente. Lo aclaró porque obviamente son dos compañías distintas. Eh, Sale primero ni bien salió esto, es más, obviamente un par de minutitos antes de que salga esto, porque yo justo lo vi esto literalmente en vivo cuando salió, estaba acá, estaba en Twitter y llegó la notificación al toque, lo vi, y los mercados ahí empezaron a tener finalmente ese movimiento al alza, que fue este que estamos viendo acá estoy en un gráfico de 15 minutos, empezaron finalmente con este movimiento, muy fuerte, en muy poco tiempo, eh, bueno, duró lo que duró, fue básicamente una hora de ese movimiento. Ni bien sale este tweet, también sale uno finalmente también de CZ, obviamente, desde su lugar, aclarando esta situación, diciendo que bueno, esta manera les pidieron FTX, pidió por ayuda, tienen un gran problema de liquidez, hay una crisis en este caso de liquidez, para proteger a los usuarios, firmamos un LOI que básicamente es un documento previo a un contrato, digamos a modo de propuesta generalmente, intentando completamente adquirir FTX y ayudar a cubrir su problema de liquidez. Vamos a estar haciendo la deal diligence, digamos, la diligencia en los próximos días. Bueno, hay un montón que hacer y esto va a llevar mucho tiempo, es una situación dinámica y la estamos viendo en tiempo real, qué sé yo. Binance tiene también la discreción para sacar, o sea, para salir del trato cuando quiera, como para también protegerse un poco de Binance y no quedar pegados por si aparece algo raro. Aclara esta situación. Y también habla de que esperamos que FTT, digamos el token FTT, sea muy volátil en los próximos días mientras esto se desarrolla. Estén SAFU, digamos, mantengan su seguridad. Eh, Esta fue completamente la gran noticia que es, sinceramente, desde lo personal creo que es una jugada brillante de CZ, de Binance. Eh, yo, digamos, lo que creo en algún punto es que, bueno, se sacó un competidor importante en algún punto y se lo sacó de una forma también que, de alguna forma también creo que dejó al competidor en una situación en la cual eh, el competidor tampoco podía ponerse caprichoso en un punto. Yo creo que esta situación podría haber llegado a ser una situación muchísimo más catastrófica si Sam se hubiera quedado completamente con su orgullo y se hubiera mantenido en su postura y hubiese decidido hacerle realmente la guerra a CZ. En este caso vemos que Sam hizo todo lo contrario, o sea, se arrodilló, le dijo, querido, el imperio es tuyo. Creo que la situación fue literalmente esa. Una batalla, pero muy estratégica entre dos gigantes. Sinceramente, CZ, para mí en este caso, realmente es una persona estratégicamente muy inteligente, como los hay en el mercado. Vimos, o sea, hace poco tuvimos, capaz en cuanto a al mundo, digamos, más, eh, capaz más real saliendo de cripto, la batalla entre Elon Musk y Twitter, digamos, este tipo de disputas
obviamente por compañías y por grandes centros de poder, por, digamos, son obviamente disputas muy pesadas, donde también obviamente toda los medios de comunicación y demás se hacen nuevamente un picnic, tienen meses y meses para hablar y para estar en esta situación. Seguramente sea lo que ocurra, va a ser una situación de la cual se va a seguir hablando y van a seguir apareciendo cosas. Lo cierto es que hasta ahora lo que sabemos es que la jugada de vainas de CZ en este caso para mí es eso viene siendo de manual, de ajedrez, como no sé, excelente, realmente. Eh, y bueno, y en este caso el mensaje de Sam también fue en algún punto como creo que eso, asumir por lo menos en este estadio, asumir su derrota en este punto y tratar de que CZ lo pueda ayudar también a no quedar tan mal parado. Y creo que en parte puede hasta tener que ver con las intenciones de Sam, claramente de meterse en política. Sabemos que es una persona que quiere estar en la política, que como vimos antes contribuye a campañas políticas muy fuertemente, incluso siendo prácticamente de los máximos contribuyentes. Eh, Así que también creo que a lo mejor meterse en un gran quilombo con CZ y incluso con Alameda, digamos, si tiene efectivamente, si cae en bancarrota su fondo y ese tipo de cosas, puede también significar para él un golpe mucho más importante desde su imagen y para a lo mejor proyectos que él tiene a futuro. Y bueno, en este caso tengo como esa mera intuición de que creo que CZ vio el perfecto caldo de cultivo para hacer el movimiento y lo hizo con el timing adecuado, de la forma, con las palabras adecuadas. Nada, creo que realmente fue de ajedrez la jugada. Eh, y bueno, se vio en los mercados. Ahora lo que estamos viendo es una cacería de stops y de liquidaciones y demás. Yo sinceramente, en vistas de este día del mercado, no estoy haciendo nada, lo estoy mirando de afuera. Eh, no sé qué están haciendo ustedes, si lo estuvieron viendo, si lo pudieron seguir, si se están sorprendiendo tanto como yo, si no tanto. Para mí nada, es eso, son esas jugadas, esas estrategias que está bueno analizar. Creo que uno aprende de eso, aprende un poco de esas jugadas, ¿no? Es como que en parte tiene ese componente estratégico súper interesante. Eh, y bueno, en este caso los mercados efectivamente están siendo muy volátiles con respecto a esto. Personalmente no me quiero meter mucho. Creo que Creo que si estaría Gaby acá diría algo similar, o sea, me parece es momento para mirarlo un poco de afuera, ver dónde va a frenar esto, qué quilombo pasa, si sale alguna otra noticia. Eh, el mercado en ese sentido creo que está muy sensible. Desde lo personal, yo les venía comentando una situación y voy a hacer un poco de análisis técnico, les dije. Miren lo que viene siendo la vela en este momento de hoy la verdad fue fuerte, es fuerte. No es que no las hayamos tenido, tuvimos una acá, bueno, estamos teniendo esta acá. Este es el diario, todavía no terminó el día, faltan varias horas, pero bueno, viene siendo un movimiento muy fuerte, con mucha volatilidad incluso en el intradiario. Así que a estar atentos, a seguirlo. Y después voy a ver si. No lo quiero obviamente molestar a Gaby, pero ver si él está un poco al corriente de esto también, a ver si capaz nos puede traer un poco de luz o ver qué está viendo a lo mejor con una imagen o algo. Pero bueno, lo cierto desde mi punto de vista, yo les venía comentando, eh, por lo menos en mi análisis, saben que yo en realidad, digamos, mi mayor capa de análisis es mucho más a largo plazo. No es tanto en el intradía, creo que igualmente Gaby también en ese sentido se acerca más a eso, pero en mi caso, bueno, muchas veces también voy a analizo capaz gráficos mensuales, incluso para poder tener más contexto, porque muchas veces obviamente el movimiento, por ejemplo, de un día como el de hoy en el mercado puede condicionar un montón y si uno va justamente a analizar el intradía tiene un montón, tiene un montón de información y un montón de cosas que están ocurriendo. A lo mejor para dar un poco de perspectiva, el gráfico mensual a mí me ayuda mucho en esos casos. Sinceramente, quiero también aprovechar mínimamente para hablar un poco del contexto, porque creo que hablar del gráfico mensual, tener un contexto y poder buscar confluencias en un gráfico mensual creo que está muy bueno, es un gran ejercicio. Eh, Claramente estamos en un contexto en el cual
sabemos que viene siendo un año de mucha inflación, sabemos que viene siendo un año de subas de tasas constantes desde Europa, desde Estados Unidos, desde casi todos los rincones eh, en el mundo y las economías fuertes. Capaz la situación es un poquitito sutilmente diferente en Asia, pero bueno, sabemos obviamente que cada economía en ese sentido eh, corre con sus distintas virtudes y también corre con sus distintas, bueno, digamos, sus distintas formas también de generar liquidez y de tener distintos tipos de políticas monetarias. Eh, Puntualmente sabemos que el centro económico viene siendo Estados Unidos, y lo ha demostrado puntualmente este último tiempo, siendo la economía y puntualmente teniendo una divisa que se fortaleció con respecto a prácticamente cualquier divisa en el mundo. Eh, y creo que, digamos, fuimos durante todo este tiempo analizando eso, tratando de anticiparnos a ciertas situaciones, tratando de, digamos, recuerdo hace un par de meses, en septiembre por ahí, que analizábamos posiblemente que íbamos a tener un último cuarto del año que podía obviamente ser alcista con las elecciones de medio término y demás, pero que también veíamos el hecho eh, de que la situación es grave realmente con respecto a la inflación, de que la situación y ahora sí hablando más puntualmente en Estados Unidos, eh, y de que claramente la Fed no iba a tener ningún tipo de intención de frenar su tarea, o de aminorar sus pasos agresivos en base a derribar a la inflación. Una de las cosas que se fue especulando, de hecho últimamente, eh, tenía que ver bastante con si incluso puede llegar a pasar en algún momento que de parte de la Fed y de los bancos centrales, en este caso del Banco Europeo y demás, hasta incluso decidan subir a un 3% su expectativa de inflación interanual. Sabemos que hoy en día la expectativa busca ser el 2% interanual, es lo que dice digamos, cada economía que se rige un correcto funcionamiento y una inflación controlada en cuanto a los balances y la estabilidad de precios. En este caso, bueno, estamos ante mucha más inflación y de hecho también sabemos una cosa, que es que eh, teniendo prácticamente la inflación que hay en este momento en Estados Unidos, incluso las tasas de interés y las tasas de interés que están ofreciendo los bancos en estos casos todavía están bastante atrás de la inflación que hay. Entonces, eso también le da un cierto margen a la Fed a seguir, obviamente, aumentando las tasas. Y esto también se ve en gran parte con respecto a lo que veníamos comentando, que es eh, que la Fed todavía realmente tiene bastante terreno en términos de economía real, principalmente con respecto a la producción y los trabajos que hay actualmente, los puestos de empleo que hay actualmente, como para seguir obviamente acortando su economía. Y nuestra expectativa para el año 2023 es justamente esa, es que la inflación finalmente, yo creo que a lo mejor a principios del año que viene, o no, creo que más temprano que tarde, la inflación a lo mejor empieza a demostrar signos de, por lo menos, detenerse en algún cierto aspecto, pero sabemos obviamente que todas las decisiones agresivas que se tomaron ahora, recordemos una cosa también para poner en contexto y entender que eh, los efectos en la economía real y puntualmente en estos movimientos que vemos siempre entre la puja entre crecimiento económico real y la inflación, que también se va llevando a cabo y se da obviamente a través de financiación o desfinanciación, digamos, toma de liquidez o aportarle liquidez obviamente a los mercados, a las industrias, al sector privado. Bueno, toda esta situación reflexiva que se va dando obviamente en estos ciclos, sabemos que lleva tiempo. O sea, ya lo vimos exactamente del otro lado. Lo vimos reflejado en el otro lado. Cuando vimos en el año 2020 que empezaron a generar estímulos y empezaron a inyectar literalmente capital en la economía, eh, fíjense cuánto tiempo demoró todo ese estímulo en efectivamente empezar a mostrarnos toda la inflación que se iba a traer. Los estímulos y el gran crecimiento en términos de expansión monetaria se dio principalmente en el año 2020, con casi un 22% de todos los dólares en circulación creados en ese año, prácticamente, a un paso agigantado, muy rápido, bien, muy rápido, en muy poco tiempo.
Y recién en el 2022 es donde empezamos a ver efectivamente que la inflación estaba tornándose un problema, capaz un poquitito antes, a fines del 2021, pero fíjense el tiempo que llevó para ver realmente ese impacto. Bueno, entendamos también que todos estos movimientos agresivos de tasas que están habiendo y que hubieron este año y que se siguen generando, siguen habiendo, también llevan un tiempo en generar un impacto en la economía real. Bien, yo creo que el año que viene va a ser el año en el que vamos a ver efectivamente estos impactos. Y ya sabemos lo que pienso. Creo que es nuestra tarea en estas condiciones de mercado aprender, prepararnos y principalmente en términos más concretos proteger nuestra liquidez. Eh, y en términos de eso, y capaz sí yendo un poco más a eh, puntualmente al chart, en este caso estoy en Bitcoin. Eh, yo en este caso yo personalmente no me estoy complicando mucho en esta situación. Lo cierto es que más allá de las líneas que vean, estas zonas que tenemos acá y demás, yo tengo algunos niveles marcados muy específicamente. Son niveles que para mí temporalmente tienen mucha relevancia, como lo fue por ejemplo el mínimo del 2021, cuando tuvimos ese mínimo por acá. O sea, fue el mínimo del año 2021 que después vino a tocarse en este caso nuevamente, a confirmarse como soporte. Para mí es un nivel relevante. Y también tenemos este nivel súper relevante que es el máximo del ciclo pasado, que son dos niveles que lo tengo marcado con fuerza. Eh, Yendo, digamos, capaz más, y ahora sí más a donde estamos, lo cierto es que este nivel para mí es un nivel fundamental, es un nivel pivot, si se quiere, en el cual cuando yo creo que el mercado logra estar encima de este nivel, empiezo a mirar para arriba. Cuando veo que el mercado está abajo de este nivel, en realidad empiezo a mirar para abajo. Son obviamente las zonas que yo voy teniendo en donde considero que efectivamente puedo trabajar o puedo empezar a ver dónde puede haber cierta liquidez. Este, Me parece que estos mínimos que hubieron acá, que los estoy marcando ahora, me parece que no son ninguna coincidencia. Creo que hay muchísima liquidez acá abajo. Muchísima liquidez acá abajo. Creo que debe haber muchas liquidaciones incluso acá abajo. Este. Y toda esta información la estoy sacando pura y exclusivamente del gráfico mensual. Bien, nada más que eso. Si nos vamos ahora capaz sí al semanal, a ver con un poco más de detalle. eh, Me interesa mucho también este nivel de acá. De pronto hay un nivel, no, este lo voy a ver en el diario que se va a ver mejor. Pero bueno, acá tenemos este nivel como se respeta exactamente igual. Esos son mínimos exactamente iguales. Eh, Básicamente, si recuerdan, yo durante este último tiempo recuerdan que tuvimos prácticamente casi un mes y pico en donde hubo muy poca acción de precio, muy poca volatilidad, incluso menos volatilidad en el mercado cripto que en el mercado accionario y en otros mercados. Y lo que a mí me llamaba la atención, se los dije esto, tenía que ver justamente con que todos estos rechazos que había en el precio coincidían justo con rechazos de velas que no lograban cerrar nunca arriba de ese máximo anterior. Y eso a mí me estaba haciendo ruido. Hasta que efectivamente encontramos una vela con fuerza que logró cerrar por encima este de este de este nivel importantísimo de máximo anterior. Eh, lo de hoy, lo de hoy, lo de hoy, prácticamente, voy a ir, ahí estoy en el diario, obviamente ahora estamos viendo cómo se está rompiendo exactamente ese mismo nivel que yo les comenté, con muchísima fuerza, incluso barriendo todas estas zonas de acá y posiblemente veamos una caída muy fuerte si es que se llegan a empezar a barrer stops, porque si se barren stops, literalmente vamos a tener que empezar a mirar a estos niveles de acá, a lo mejor podemos ir marcando ya, por ejemplo, este nivel, que puede ser un nivel importante, donde el precio ya se detuvo una vez. O si no, a lo mejor marcar las mitades de algunos rangos, que es lo que yo tengo marcado también en algunos colores. Independientemente de eso, eh, hoy mismo, y voy a ir al de una hora, ahora sí, este... fíjense lo que es esto, es una cacería terrible. Eh, Hoy mismo yo a la noche me fui a dormir con esta caída del precio
Y la verdad que lo que yo en realidad estaba esperando era efectivamente que haya que haya una reacción en el máximo anterior. O sea, quería que el precio venga a tomar como soporte el máximo anterior. Eh, por un par de horas pareció que lo estaba perdiendo. De hecho, llegó a 19.200, que era una pérdida bastante importante. Y después de esta noticia, finalmente hizo un movimiento muy brusco al alza. Como digo, yo no estaba operando porque no había. Bueno, acá estamos viendo. Qué lindo verlo un poco en vivo, ¿no? La verdad que no lo tenemos a Gaby acá porque. Pero bueno, me llamó la atención eso, cómo se logró reclamar ese máximo e inmediatamente volvimos a caer de ahí. Yo creo que podemos ver ahora sí finalmente una cacería muy fuerte de stops, así que mucho cuidado con el movimiento de hoy del mercado. Y sinceramente no creo que esto tenga algo que ver con las elecciones de Estados Unidos. De hecho yo creo que, eh, no sé, o por lo menos no sé si estoy viendo eso en los mercados también, en los índices, digamos, si esto se está dando en confluencia con eso. Eh, Así que no sé si se lo atribuiría tanto a eso, sino más puntualmente, primero que nada, una gran casa de stops, que ya sabemos que cripto eso pasa y los exchanges viven de eso. Entonces tenemos estos movimientos muy fuertes así, al alza y a la baja con fuerza, a barrer stops para arriba, a barrer stops para abajo. A mí no me gustan estas condiciones de mercado, por eso me mantengo afuera. Eh, pero sí tengo, y lo que voy a seguir yo muy de cerca personalmente, y les quería dejar antes de ir cerrando, es justamente que márquense ese nivel, si quieren, o por lo menos es lo que tengo yo, que me parece es un nivel importante, que es ese gran máximo del ciclo anterior, y veamos obviamente si se logra respetar ese nivel. Creo que tenemos varias zonas en el gráfico, si vamos por ejemplo al de una hora, en el que ese fue un nivel importante, acá por ejemplo como soporte, acá como resistencia muchísimas veces, cada vez que fue y volvió, después se volvió a comprobar como resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, lo de hoy es absolutamente brutal. Lo de hoy es realmente brutal. Es el mercado siendo, eh, nada, siendo sagaz como es, volátil. Así que personalmente estoy esperando. Estoy esperando a que se estabilice un poco toda esta situación, ver si hay alguna noticia más, a ver qué pasa desde ese punto de vista. ¿Qué pasa también con las elecciones? A ver si los índices nos dan alguna pauta de algo. Yo creo que si los índices tienen un movimiento al alza significativo, a lo mejor todo este movimiento en Bitcoin se elimine literalmente con una vela al alza de nuevo que lo ponga por encima de este máximo anterior y eso lo lleve justamente a ir a buscar nada, todas estas partecitas a lo mejor de liquidez que quedan por acá, donde el mercado puede todavía seguir tomando, obviamente, seguir tomando liquidez hacia arriba. Bueno, veremos cómo sigue. Personalmente lo veo, lo estoy viendo ahora, me parece muy interesante mirarlo y más lindo, obviamente, poder compartírselos. Y nada, lástima eso, que no lo tenemos a Gaby acá también, que se estaría riendo un poco con este tipo de movimientos. Chicos, algo que quieran charlar, algo que quieran preguntar, algo que estén viendo, algo que les llame la atención. No, capaz no saben qué hacer, capaz quedaron atrapados en un trade, no sé, alguna situación, algo en que los pueda ayudar o lo que sea. Yo con todo gusto, saben que encantado. Yo justo había abierto un short y lo cerré antes de tiempo. Ok. Ese cliente está haciendo lo mismo, ¿eh? No sé qué habrá pasado, pero Ah, ok, claro, yo tengo abierto los futuros. Eh, Voy a ir directamente al SPX. sí, SP500 acaba de caer. Ok, No, no, ok, no. ok. O sea, tengo que mover la pantalla, no lo llevo a ver, cayó cuánto. Y está Ahora teniendo entré. ahora, sí, sí, también un día bastante volátil. 20 puntos en 2 minutos. Sí, sí, totalmente. Bueno, nada, volatilidad, yo como digo siempre, o sea, esto es el que tenga un sistema que sea óptimo para tradear en estas condiciones, a que lo aproveche, el que no, como yo me mantengo al margen, lo miro, lo analizo, aprendo, creo que le saco provecho de otras formas que capaz no son arriesgando mi capital. Este, pero nada, en ese sentido son condiciones obviamente que pueden también llevar a obtener muchas ganancias también para quien lo pueda aprovechar, así que
bienvenido sea también. Son los mercados. Después restará para cada quien, obviamente, analizar si es una gran manipulación, si no. Yo creo que los market makers directamente funcionan de una determinada manera y bueno, y es el negocio también. Así que en parte hay que aceptarlo y hay que tomárselo como lo que es, con la responsabilidad que requiere. Así que bueno, chicos, atentos también una cosita más antes de terminar, que no quiero dejar de decir. Mañana, a la mañana, está el CPI, bien, se anuncia efectivamente la inflación mes a mes, año tras año, y el Core CPI en Estados Unidos, ¿sí? Así que atentos porque eso obviamente también puede ser un driver también para la volatilidad de los mercados, porque obviamente, bueno, se verá también en qué medida tenemos señales o no de que la inflación en algún punto llegue a su pico o si finalmente todavía no logran detener los niveles o restablecer los balances. Habrá que verlo y mañana viene esa noticia, así que creo que también tendremos volatilidad por ese lado, así que atentos con eso, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo grande, muchas gracias por acercarse. Eh, es un placer compartir todo esto con ustedes y nos vemos mañana. Saben que mañana con los Blue Whale tenemos ahí, nos quedó un poco una cuenta pendiente con respecto a la tecnología y el proyecto de Cosmos, así que nos vamos a meter ahí mañana, nos vemos a las 2:30. Y con el resto saben que estamos acá siempre, pueden escribir o lo que quieran y lo podemos obviamente charlar acá con toda la comunidad. Abrazo grande, gente.